Algo sobre nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Hola, ¿qué tal, querida gente? Estamos en la segunda emisión de Algo sobre nosotros, donde estamos buscando tener una experiencia de poner en común esas cosas que nos hacen ser la misma especie, pensarnos como especie, sobre todo en estos tiempos de que pues bueno, hay un problema global. Decía en la otra emisión, nos metimos en tremendo hoyo y es necesario conocernos para saber cómo vamos a salir de esto. Entonces estamos en medio de un problema global. Es interesante ver qué pasa si nos empezamos a entender como especie global y a conocer nuestra historia como especie, que es algo que poco sabemos. En el capítulo anterior hablamos un poco de manera general, introductoria, lo que va a ser esta plática, este podcast sobre nuestros orígenes y también sobre nuestro futuro, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de dos ideas, ya para ir aterrizando más esto, dos conceptos que, bueno, no queremos que sea muy académica la cosa, porque por eso no estamos en una universidad. Queremos que este conocimiento se socialice. Entonces, bueno, los conceptos son para que nos abran otro mundo, para entender otras cosas, no para tener un lenguaje muy rimbombante, ¿no? Entonces, estas ideas son de inacabamiento genético y desespecialización. Detrás de todas estas ideas van a estar, como mencionábamos en el episodio pasado, André Leroi-Gourhan, pero también otros teóricos como José Lorite Mena, Edgar Morin. Y bueno, quien quiera ponerse así nerd, les decía, hay que me contacte. Esta idea de inacabamiento genético pues no es más que darnos cuenta que como que algo nos falta, ¿no? Si es que somos animales, porque ya aceptamos que somos animales, aunque a muchas personas no le cueste creer, ¿por qué somos tan diferentes? Como que algo nos falta, ¿no? Por eso las antiguas culturas buscaban siempre ponerse la piel, ponerse los tocados, simular a los animales, como si algo nos faltara, como si algo no tuviéramos, ¿no? Esto también lo entendemos como una falta de realización final. Y ahora vamos a entender por qué. Nuestra especie, esto lo explica la historia evolutiva que tenemos. Hay un ciclo de glaciaciones que inicia hace 2.6 millones de años, conocido como Pleistoceno, hasta hace apenas 12.000 años. Este fue un periodo donde surgían y desaparecían grandes masas de hielo y el mar incrementaba su volumen o disminuía drásticamente. Entonces, como que no había el tiempo suficiente para que estas especies nuevas se terminaran de especializar, se terminaran de cocer, como si quedáramos medio crudos. No nos terminamos de cocer. Así nos podemos explicar el inacabamiento genético. Y hace que estemos desespecializados. Todos los animales tienen en su código genético inscrito su comportamiento, lo que tienen que aprender lo aprenden de su núcleo los que lo necesitan, algunos como los reptiles, por ejemplo, los insectos, las plantas, toda su información viene ahí, inscrita, ¿no? Entonces, nosotros no, nosotros lo tenemos que aprender, lo tenemos que construir, como si fuera artificial, por eso que nos faltó. Es multifactorial todo, ¿no? Entonces, estas especies que empiezan desde hace 7 millones de años, con los Sahelanthropus, los otorrines, los Ardipithecus, que son especies que vienen también de un periodo anterior donde hubo mucho mayor cantidad de primates, una gran diversidad de primates, y que empiezan ya este camino a la desespecialización. Con el Ardipithecus
lo mencionábamos la vez pasada, ya hace 7 millones de años, el Ardipithecus cadava. Este conocimiento, todo esto que se va revelando es asombroso y es muy nuevo porque apenas lo está descubriendo la paleoantropología. Entonces, este Ardipithecus que ya bajaba de los árboles, pero seguía subiendo y empieza a caminar en los mismos árboles, en las ramas. A mí me recuerda a veces cuando veo a los monos araña, porque bueno, tengo la fortuna de vivir en la proximidad de la selva, y a veces los monos araña me recuerdan al Ardipithecus, en ese caminar todavía un poco torpe que suelen hacer los monos araña, porque son prácticamente arborícolas, pero ahora están bajando, así como nosotros bajamos hace 7 millones de años, porque su ecosistema cambió. Lo cambiamos los humanos. Sus selvas son pequeños lunares de selva que se van aislando. Entonces nosotros vivimos algo parecido en todo este periodo conocido como Pleistoceno. Grupos que quedaban aislados porque enfrente salían glaciares, surge, por ejemplo, se cierra el continente de América cuando emerge Canadá. Esto cambia la corriente cálida hacia la otra parte del mundo y va cambiando todo el ecosistema global. Siempre han estado cambiando estos ecosistemas. Entonces, algo que compartimos todos los homínidos es que por estos cambios, y la historia de nuestra especie es de cambios también, es que tenemos que ser por un lado flexibles y por otro lado resistentes también. Lo dado y lo posible, construir y destruir. La famosa dialéctica, porque nosotros somos una especie que aprende del error. Al no tener la información inscrita en nuestro código genético, tenerla que aprender, hay mucho margen de error, sobre todo porque el conocimiento se tiene que estar actualizando siempre. Entonces hay que fallar mucho, hay que equivocarse mucho para llegar a que una idea se concretice en el éxito. Por eso a veces nos sentimos frustrados porque nos dicen, eres doblemente sabio, o los que creen que somos hechos a obra y semejanza de algún dios o de un dios, o que somos el superhombre, el superego, y nos pintan siempre como que somos la perfección, y no, la realidad es que estamos hechos gracias al error. Solo equivocándonos 1000 veces podemos construir nuestro conocimiento. Entonces así es como las especies desde estos tiempos remotos, porque algo de lo maravilloso que podemos asegurar ahora es que estas características que en un inicio eran más humanas o más pensadas solo para nuestra especie, ahora vemos que la cultura, las herramientas, pues eso estaba en todos los homínidos y bueno, los primates actuales ya se ha visto que incluso cazan, ¿no? Cazan y utilizan flechas y utilizan piedras y estrategias colectivas y buscan la ingesta de carne como nosotros la buscamos todo este tiempo para tener este incremento de proteínas y nuestro cerebro se desarrollara como se desarrolló, en compañía con el fuego que le quita trabajo también a la mandíbula al cocer los alimentos y le da más espacio al cerebro para crecer. Los alimentos cocinados le quita trabajo de irrigación sanguínea al sistema digestivo y es más potencia, más power para el cerebro. Entonces, estos conceptos de inacabamiento y desespecialización son prácticamente nuestra matriz, lo que nos hace ser lo que somos los humanos. Y entender que tenemos que construir nuestro mundo. En la construcción de este mundo está la interacción con los otros grupos. Esa interacción, en nuestro caso, fue de muchas especies a lo largo de, como decíamos, nuestra historia de 7 millones de años. Vamos a hacer un programa especial para ver cada una de esas especies, las que se van conociendo hasta ahora.
Y ahora nos centraremos, bueno, en seguir con estos conceptos. Lo que pasa es que, bueno, divago y me voy. De repente ya me quiero poner a hablar de otras cosas. Entonces, nos centramos en estos conceptos de inacabamiento genético y desespecialización. Tenemos que construir el mundo para completarnos. No tenemos límites. Los ecosistemas están cambiando. Solo siendo desespecializados podemos recorrerlos todos. La especialización nos ata a un medio específico, por eso es la especialización. Nosotros podemos habitar todos los ecosistemas. Es como si la desespecialización fuera la puerta, la llave para abrir la puerta que nos lleva a donde nosotros querramos. Nos liberamos. Sobre todo también a liberar la mano, como veíamos en el anterior episodio. Pero el no tener límites de manera natural parece ser que no nos da mucha calma. Nos vuelve un poco ansiosos de manera también natural. Los griegos le llamaban a esta sensación la hubris, un sentimiento que podríamos equiparar también como el sentimiento de vacío o falta de límites, y es algo que los filósofos desde hace mucho tiempo ya están reflexionando. Hoy día esto se ha llevado al extremo. Prácticamente la pregunta es ¿quién no ha sentido una crisis existencial, un sentimiento de vacío en la sociedad moderna? No lo sé. Entonces es algo que creo que todos hemos experimentado y es importante saber que es algo natural. Imaginen la ansiedad que sentían los homínidos una noche que se les apagaba el fuego, perdían el fuego y ahí estaban los depredadores. Es terrible, es fatal, se puede perder el grupo. Entonces eran grupos reducidos, aislados, que eso fue dando pie a muchas mutaciones. Y justo en el periodo del que les estoy hablando, el Pleistoceno, es cuando se diversifican más todos los homínidos, porque sucede estos cambios de clima, periodos de aislamiento, periodos de innovación genética, de mutaciones, de intercambio genético, cuando se van contactando los diferentes grupos y las diferentes especies que forman parte de nuestra información genética. Hoy día eso nos hace más maravillosos. Imagínense qué bagaje pensar que tenemos, que somos un medio híbridos. Eso está muy bueno. Entonces, todos hemos sentido de manera natural ese vacío que es producto de que algo nos falta. Tenemos que construir nuestro mundo. Cuando las cosas no salen como lo esperamos, ese sentimiento se apodera más de nosotros. Por eso desde las antiguas tradiciones ha sido necesario plasmar, desde las antiguas civilizaciones, erigir grandes monumentos. ¿Por qué? Pues porque hay mucha ansiedad, hay mucho vacío, hay que llenar el mundo, hay que ponerle límites, símbolos, nombres, todo. Entonces, eso lo compartimos todos los humanos. Todos tenemos de manera natural que hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy día, a diferencia de antes, el otro es una amenaza. Antes el otro era la complementariedad. Nos quieren enseñar de que lo natural en nuestra especie es la guerra, confrontarnos, exterminarnos los unos a los otros, pero no. Eso es una mentira para justificar los poderosos hoy día. No tiene ningún sustento científico eso. El ser humano es una cuestión biológica, se necesita del intercambio genético. Las relaciones endógamas llevan a la deficiencia, se necesita siempre de la riqueza. Mesoamérica es el ejemplo más claro de la sedimentación, amalgamación de diferentes grupos en una misma cultura que los unía a todos. Entonces tenemos que poner un orden mundo. Este orden mundo es todo lo que se despliega con el aparato de cultura, con mitos, ritos, instituciones, calendarios, que vamos a ir viendo también más adelante la taxonomía cultural, bien
bien a bien qué es cada una de estas cosas para que todos se vayan familiarizando con este lenguaje antropológico y lo usen para su beneficio. Son herramientas que nos sirven a todos. Entonces, bueno, es natural sentir la crisis, es natural sentir angustia, pero esa es la energía del movimiento, esa es la energía de la transformación. Para que las cosas mejoren tienen que empeorar. Si las cosas son de una manera, construimos un orden mundo que funciona de esa manera, pero luego pasa algo y cambia. Esa es la historia de nuestra especie, la historia de cambios. Por eso decidimos desespecializarnos y no seguirnos especializando. Entonces tenemos que ser flexibles y tenemos que ser resistentes, porque hay que aguantar y no tenemos garras. Aquí es donde la estrategia colectiva ha funcionado por millones de años y deberíamos de volver a ella, porque ahora tenemos un periodo muy breve de fragmentación social, y no me refiero ahora a la cuestión de la pandemia. Este aislamiento social empezó pues desde la política neoliberal de manera muy clara, fragmentando los espacios públicos, primero golpearon las economías, luego metieron la inseguridad, porque eso fue un proyecto, ¿no? Y atemorizaron a la gente, ya la encerraron desde ahí. Nosotros en Veracruz vivimos una pandemia de violencia en los periodos recientes, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, de política, por favor. Entonces, es natural que sentamos eso, y la experiencia colectiva es muy importante, por eso se tiene que compartir. Somos una especie que necesita compartir, no es pelear y dominar al otro y conquistar al otro. Eso ya nos lo demostraron nuestros genes, porque hay hibridación. Entonces, si hubiéramos exterminado a los otros homínidos, como en algún momento se pensó, no estaría nuestra información genética. Fueron organismos que también tuvieron que cambiar, fueron absorbidos porque eran poblaciones muy pequeñas. Nuestra especie, nuestro linaje humano viene de un grupo que estaba conformado únicamente por 1000 individuos. Nosotros tenemos genéticamente como especie, a pesar de tener toda la diversidad de las demás especies, muy poca información de Homo sapiens sapiens. Genéticamente muy poca diversidad, quiero decir. Entonces, es bien importante que conozcamos esto, porque si entendemos que todos tenemos que construir nuestro mundo, todos tenemos esa necesidad, pero ningún mundo tiene que sobreponerse a otro. Cada quien construye el mundo que necesita, lo que necesita creer. Y ahí vienen, pues bueno, muchas de las problemáticas que vamos a tratar también en el episodio especial sobre la crisis, de lo que implica en todos los niveles del ser, de nosotros, que las cosas no sean como esperamos, ¿no? Y todo esto, pues bueno, es parte de la falla básica que hablábamos al inicio, de donde viene este inacabamiento genético, falta de realización final, desespecialización. Estas son las ideas que han tenido ahí cautivas los antropólogos, pero deben de ser para todos, porque nos ayudan a entendernos, y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, la crisis la vamos a ir viendo y la vamos a manejar como ese mecanismo natural para tener órdenes nuevos, no algo a lo que le tengamos que tener terror y miedo. Cuando las cosas ya no son como esperamos, es lo que hemos aprendido en este momento en este momento cultural de nuestra civilización, que si las cosas no son como son, tenemos que aferrarnos a que a fuerzas sean como nosotros queramos, porque es una visión muy unilateral, muy homocéntrica, muy racionalista, ¿no? Donde este Homo sapiens sapiens tiene el control de todo, pero si ya vemos que somos defectuosos, ¿cómo vamos a tener el control de todo? Vean el desastre de planeta que tenemos queriendo tener el control de todo. Entonces debemos de saber nuestros límites y mesurar mucho el derroche de nuestra energía, que eso es algo que tenemos que hacer como especie si no queremos fundir el planeta. No se trata de cambiar el tipo de energía, se trata de que todos consumimos mucho
porque tenemos un sentimiento de vacío y que el mercado se dio cuenta que el vacío puede ser infinito mientras uno siga consumiendo. Entonces ahí estamos consumiendo, infelices, y el planeta achicharrándose, ¿no? Y aquí la cuestión pareciera que no se generan alternativas más allá del pánico y el desconcierto, y tenemos que ver la gran posibilidad, la energía transformadora de la crisis, el caos. En muchas antiguas civilizaciones se ha tenido conciencia de esto y se ha utilizado. Entonces, bueno, para aterrizar hoy, porque tampoco nos queremos colgar mucho en estos episodios, que sean así, cortitos, digeribles, que no empachen. Entonces, entendernos como seres inacabados. Esto no quiere decir que vamos a justificar la mediocridad, pero no, hay que entender nuestros fracasos, nuestros errores de otra manera, como si la vida nos está diciendo. Eso es lo que vamos a aterrizar en este episodio, porque como el chiste es que no sea puro choro académico esto, sino que las ideas, ¿qué nos dejan? ¿Qué nos deja ese legado homínido, nuestra posibilidad de estarnos transformando? Eso ha sido nuestro potencial, y es lo que ahorita no estamos utilizando, porque queremos seguir todos iguales, viviendo iguales, y la manera en que vivimos, pues cómo vivimos, ustedes me dirán. Es obvio todo lo que está pasando, ya nos reventó en la cara la situación esta. Entonces tenemos que transformarnos. La idea no va a venir de una persona, de un mesías, no, la idea la construye cada quien, la construimos todos, porque el inacabamiento y la desespecialización, vamos a cerrar con esta otra idea, nos lleva, y vamos a seguir el siguiente episodio con esto, nos lleva a la ambigüedad, que es algo inherente a la condición humana. Lo más, podríamos decir, lo que yo me atrevo a decir, el universal en nuestra especie, es la ambigüedad. ¿Y cómo lo vamos a confirmar eso? Quien quiera hacer un experimento sociológico de las teorías de la comunicación muy interesante, pues el teléfono descompuesto, como le decimos en México, que es esto de que nos dicen un mensaje al oído de manera secreta, que nos escuchan, se pasa a otro y luego a otro y luego a otro, y al cabo de 3 o 4 ya el mensaje es otra cosa, y al cabo de así, es como los chismes y todo eso. Entonces la realidad se tiene que interpretar. Entonces hay mucha falla, es difícil ponernos de acuerdo, por eso es necesario erigir esos símbolos, esas pirámides, saturar el entorno de comunicación. A mí me gusta mucho la época llamada Olmeca y la cultura llamada Olmeca, que es diferente como lo pintan. Justo por eso, por su potencial en la abstracción que hacían de su forma muy potente, y que ya luego en Mesoamérica se fue volviendo como más barroca, más rebuscada de símbolos. ¿Por qué? Porque era necesario seguir manteniendo unido a los grupos. Necesitamos devorar símbolo, sentido, escuchar al otro, ver al otro. Ahora al otro lo tenemos en las series, lo tenemos en las llamadas redes sociales, que serían más bien redes virtuales. Las redes sociales son telarañas ahorita que están pendiendo de un hilo, y es nuestra misión como especie en este momento recuperar el vínculo, primero pues con nosotros mismos. Antes decían, o se nos decía, que había que entender al otro. Ahora hay que entendernos a nosotros, primero cada quien a cada quien, y ya después de ahí ver cómo nos vamos a comunicar entre nosotros, porque como especie hemos estado muy fragmentados en los últimos tiempos, ¿no? Se ha acentuado la fragmentación a pesar de la extrema comunicación. Eso es la ambigüedad, porque hay mucha comunicación en este mundo virtual, pero lo real es que seguimos siendo mamíferos, y como mamíferos necesitamos del contacto, de la experiencia social.
eso nos sana. Una experiencia social nutritiva, rica, una convivencia colectiva es 1000 veces mejor que una tonelada de likes en cualquier red social. Cualquiera lo puede saber. Y eso es un poco lo que nos estamos perdiendo cada vez, y esa es nuestra medicina. El otro no es una amenaza, el otro es quien nos da una pauta a la diferencia también, quien nos muestra que las cosas pueden ser diferentes. Y ahí viene otra cuestión que vamos a abordar también con la crisis. Cuando las personas no son como nosotros lo esperamos, como quisiéramos, como nos gusta, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos ponemos? Ahí hay una lectura interesante y una manera de trabajar que lo vamos a ver con la crisis, que les va a ahorrar el psicoanálisis, el terapeuta, el temazcal incluso. Bueno, no, el temazcal es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que quiero decir. Me despido por esta emisión para no hacerlo muy largo. Nos vemos el siguiente viernes. Disfruten su fin de semana. Disfruten la naturaleza. No sean ecofrígidos.